Hola, bendiciones. Nuevamente estamos aquí en esta plataforma de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista El Turó de la Peira para reflexionar acerca de la palabra de nuestro Dios, aquello que Dios dejó plasmado en la Santa Biblia y que por ende se convierte en su voluntad. Hay muchas personas que dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, quiero saber cuál es la voluntad de Dios y qué tengo que hacer. ¿Será que me someto a prolongados días de ayuno y de oración para poder escuchar la voz de Dios y de esa manera conocer su voluntad? Y la respuesta es tan sencilla. No tenemos que someternos a prolongados tiempos de oración y de ayuno para conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Basta con simple y sencillamente abrir su palabra, abrir la Biblia y escudriñarla, estudiarla, meditar en ella. Porque lo que Dios ha dicho, que es la palabra de Dios, esa es su voluntad. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo que ahí está escrito. Así que no tenemos que andar buscando experiencias extrasensoriales o, si se quiere, hasta paranormales para conocer la voluntad de Dios. Vamos a meditar en un pasaje que está en el capítulo 6 de la carta de los Efesios. Así que lo invito a que busque en su Biblia la versión que usted tenga. No importa si la misma versión que yo estoy leyendo no es la versión que usted tiene. La versión que yo tengo es una versión, ya lo he dicho muchas veces a través de estos videos, es una versión que se llama la versión Pechita. Y no importa la versión que usted tenga, lo importante es que usted tenga su Biblia en mano, que usted la escudriñe y que usted vaya comparando y que el Espíritu Santo le vaya a usted guiando y diciendo si realmente lo que yo estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios o si yo aquí estoy hablando mentiras. Así que en el capítulo 6, en los versos del 10 en adelante, el título, no sé qué Biblia usted tenga, pero generalmente la mayoría de Biblias las ha escrito Sociedades Bíblicas, y Sociedades Bíblicas ha bautizado o le ha puesto como título o subtítulo el nombre de la armadura de Dios. Ese título que usted ve ahí, como todos los títulos que usted ve en cada capítulo o en cada pasaje de la Biblia, eso no es palabra de Dios. Eso simple y sencillamente, como dije anteriormente, Sociedades Bíblicas ha tenido a bien colocar esos títulos. Y aquí en esta Biblia Pechita, pues imagino que también en la versión que usted tenga, aparece el subtítulo La armadura de Dios. Y bueno, lo vamos a dejar así, aunque ya les dije que esto pues es un título que ha dado Sociedades Bíblicas. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que sean capaces de estar firmes ante la estratagema del adversario. Nos está diciendo aquí Pablo que hay que vestirnos de una armadura. Y desde ese momento, desde que se habla de una armadura, lo primero que se le vino a la mente a los lectores o a quienes estaban escuchando, a la persona que leía la carta en las iglesias de Éfeso, era un combate, era una guerra. Porque desde el momento en que decidimos confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento el enemigo nos ha declarado la guerra. Antes, como Jesús bien lo dijo a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace vosotros también hacéis. Pues antes de nosotros llegar a ser hijos de Dios, porque no nacemos siendo hijos. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos del 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que vemos entonces que no nacemos hijos de Dios. Yo pude haber nacido de padres pastores, y mis padres pues desde el vientre prácticamente de mi madre haberme llevado a la iglesia, pero eso no me hubiese hecho a mí un hijo de Dios. Mi padre y mi madre, si hubiesen sido pastores, como dije, ellos sí habrían sido hijos de Dios, pero yo no habría sido el nieto de Dios. Para llegar a ser un hijo, los hijos de aquellos que nacen en un hogar
de creyentes, en un hogar de cristianos, deben de confiar en Cristo como Señor y Salvador de su vida. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vayamos conociendo que en el mundo solo hay dos tipos de hijos. Los que describió Jesús, sois de vuestro padre el diablo, y los que nos dice la palabra, los hijos de Dios, a los que se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que hemos creído y confiado que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Así que desde ese momento que dejamos de ser hijos del diablo, desde ese momento entramos en la mira del enemigo. Desde ese momento la guerra está declarada para nosotros. E imagínense un soldado que vaya a la guerra sin casco, sin un chaleco antibalas, sin municiones. Ahora hasta tienen que andar, bueno, antes era una brújula, ¿no? Ahora se auxilian pues del GPS. Y tienen que andar todas estas, a medida ha pasado el tiempo, la guerra se ha ido perfeccionando y la guerra ya entra en aspectos tecnológicos. Pues hasta de esto se deben de equipar los soldados que van a una guerra hoy en día, de la tecnología. En los tiempos de Pablo, pues vamos a ir viendo, esta es una serie que vamos a ir estudiando cada uno de los elementos que componen la armadura de Dios, pero lo importante es que usted sepa eso, que usted está en una guerra. Quizás usted ha escuchado predicadores, bueno, entre comillas, predicadores, que ofrecen un camino de rosas para el creyente, que le hacen pensar a las personas que desde el momento en que reciban o confíen en Cristo como su Señor y Salvador, desde ese momento todos los problemas se acabaron. Y desde ese momento usted va a entrar en una burbuja donde lo único que necesita es confesar y declarar positivamente para que a usted no le vaya mal en la vida. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos recalca y nos dice que Jesucristo, estando en la cruz, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando me refiero a la cruz es que ya estaba a punto Él de ser entregado y de ser sacrificado. Él no prometió que al ser Él entregado en esa cruz, vilipendiado, que al ser Él crucificado y clavado en esa cruz y al morir y resucitar, Él no prometió que para aquellos que confiáramos en Él, la vida iba a ser color de rosas. No, Él más bien nos dice: si a mí me han tratado de esta manera, ¿qué no harán con vosotros? Efectivamente, si usted ha confiado en esas personas que predican ese falso evangelio, porque no es el verdadero evangelio, es un evangelio incompleto, y si es incompleto es falso. Que si usted ha creído en esa, yo lamento ser yo la persona que tenga que desengañarlo, que tenga que decirle la verdad. Pero a esto me ha llamado el Señor, a predicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es completo e incluye estas que podrían ser malas noticias. Para los ojos del mundo podrían ser malas noticias. Van a tener aflicción. ¿A quién le gustan las aflicciones? A nadie. Pero es necesario. Es necesario, dice la carta de Santiago, que los creyentes pasemos diversas pruebas. Es necesario. A veces yo escucho personas que dicen: es que yo no le pido paciencia al Señor, porque si le pido paciencia, aquí en Santiago dice que van a venir cosas malas. Déjeme decirle y nombrarle los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son frutos que no necesita usted pedirlos. Una planta no tiene que estar pidiendo los frutos de los cuales van a salir. El ADN de la planta, si es una manzana, su ADN va a hacer que saque frutos de manzana. Si es un limón, su ADN va a hacer que saque frutos de limón. El Espíritu Santo ha implantado su ADN en nosotros y vamos a desarrollar esos frutos. Y aunque usted no le pida paciencia, es un fruto que viene en el paquete en el cual se le entregó a usted en el momento en que creyó en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Así que usted no tiene que pedir paciencia, Dios se la va a dar aunque usted no la pida.
Y tampoco vea eso como una cosa negativa, como es que si le pido paciencia van a venir. No. La palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esta guerra también nos ayudan a bien. Hace aquí un uso de una palabra que dice estratagema. De aquí se deriva la palabra estrategia. Sí, Satanás tiene una estrategia, nuestro adversario, el diablo, tiene una estrategia militar. Por eso no podemos estar descuidados. Por eso no podemos ser soldados que están en la guerra y que no van preparados a esa guerra. Sí, imagínense, los que van bien equipados, pues les dan, no voy a decir una palabra que se dice en Honduras, les dan volantín, o sea, los matan. Imagínense aquellos que no están preparados. Por eso la importancia de que conozcamos qué es esta armadura y sobre todo que conozcamos qué es la guerra de Dios, la guerra espiritual, y qué no es la guerra espiritual. Cuando leamos esto y meditemos en estos pasajes, que les dije, esto es una serie, el otro jueves vamos a estar entrando en cada uno de los elementos, un elemento de la armadura de Dios por jueves, para que podamos entenderlo bien. Pero de antemano le digo que la guerra espiritual no es eso que se enseña, que tengo que estarle diciendo a Satanás, te ato, te desato, garabato, cara de gato. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Lamentablemente, como dije, son personas que no están predicando el verdadero evangelio, que no están predicando la verdadera palabra de Dios. Por eso, si quiere conocer acerca de esta guerra espiritual, lo invito a que cada jueves esté en sintonía de este canal de la Iglesia Evangélica Bautista El Turo de la Peira, para que conozcamos cuáles son esas estratagemas, cuáles son esos engaños que Satanás utiliza en esta guerra y cómo nosotros podemos salir avantes en esta guerra porque Cristo ya venció. Dios le bendiga. Hasta la próxima.